Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Miércoles 8 de julio, 13:30, no es el horario habitual que habíamos programado para El Sol Investiga, pero bueno, temas de fuerza mayor, todos están escuchando mi voz, creo que la de Ezequiel debe estar igual. Un Buen poquito día. mejor me parece. Jugaba Argentina, la verdad que Un equipito que está jugando me claro, parece. hacer el programa de ayer era un despropósito. ¿Para qué nos la íbamos a jugar así? Si teníamos un programón, un tema interesantísimo. Hoy, ese de qué vamos a hablar, contanos A vos. ver, femicidio, violencia de género. Tuvimos un caso tremendo el viernes, una chica de 26 años que fue asesinada, 15 puntazos, que la mata la pareja. Un dominicano de 31 años que no soportó terminar la relación y que se fue hasta su casa de Las Heras y que mató a Milagros Espinosa, Laura Milagros Espinosa, una chica de 26 años, docente, madre de una criatura de 5 años, y que se transformó en el segundo femicidio en lo que va del 2026 en Mendoza, una cifra que está, a ver, mediando lo que fue el año pasado. Tuvimos unos 10 femicidios el año pasado, ¿Este año pero cuántos van? 2. Tuvimos Ok. uno en San Martín en abril, Carla Magallanes, pero este año no están creciendo los hechos de violencia fatales, pero sí hay un montón de casos de violencia de género. Es muy loco porque Sí, cuando hablas de femicidio, de hecho cuando uno ve las estadísticas a nivel nacional, bajaron de sí, un año al bajaron. otro. Pero ese bajaron significa de todos modos vidas, gente. Hay historias de mujeres violentadas detrás de cada uno de esos números. Por eso hablar muchas veces de estadísticas criminales te genera esto, porque vos Sí, decís, ¿cuánto bajaron? 10 casos, 20, pero vos sabés que estadísticamente se va a llegar a tal número y lo llamativo y lo preocupante es que sabemos que de acá a fin de año varias mujeres más van a ser asesinadas. sí, Lo marca la estadística y eso es tremendo. sí, Mendoza no está fuera de eso. No está fuera de esas estadísticas. El año pasado lo demostraron con esos 10 casos Ujú. y que el hecho ocurrido el viernes en Mendoza, si bien ya está resuelto para la justicia prácticamente porque hay un autor que es este dominicano, Samuel Capellán Feliz, que se entrega unas 12 horas después de haber perpetrado el hecho Ujú. y confiesa prácticamente después de una búsqueda que hace la policía y que se termina entregando en la comisaría 53 de Potrerillo porque él comete el hecho en Las Heras, en el barrio Virgen de Lourdes. En el Challao hay una búsqueda con teléfonos, típica investigación de la justicia y la policía, se termina entregando, pero y está avanzada la investigación y está cerrado el caso porque hay una confesión. Claro, Este es un caso de prisión perpetua. Acá hay un femicidio que es un ya está. homicidio agravado por el vínculo en contexto, del vínculo no, perdón, en contexto de violencia de género Ujú. y por la relación de pareja, y es una prisión perpetua, ya hay una confesión, pero es lo que hay detrás, Sí. es lo que genera, y los hechos de violencia y que son lo que vos dijiste recién, un número, y que son estadísticas, y que hay preocupación, y que se puede... Y siempre hay una pregunta que está latente: ¿se puede trabajar en prevención en estos casos? Bueno, claro. Eh, Claro, eh, ¿cómo haces? Porque una cosa es prevenir el narcotráfico, otra cosa es sí, prevenir los robos, que son los hechos de inseguridad, pero esto no tiene que ver con números de inseguridad, esto tiene que ver con un comportamiento absolutamente y una relación tóxica y violenta, obviamente, entre sí, personas. Antes de seguir, estamos, obviamente, para que todos lo sepan, a través del 9 sí, Streams. Programa El Sol Investiga, nos pueden encontrar en el9.com, también nos van a encontrar en el en sol. el Sol, elsol.com.ar. Si se quieren comunicar con nosotros mientras estamos en vivo, WhatsApp, pues me había olvidado de Sí. eso, 261-3605-601. Lo repetimos, 261-3605-601. Y, Comentarios, sí. críticas, testimonios, que la verdad está todo va a ser todo muy bienvenido. Y tenemos Todo. una invitada. Tenemos una Una invitada. invitada que para nosotros eso es un privilegio, porque es una especialista, es Joana Santa Rosa, lo estoy pronunciando bien, que es Perfecto. licenciada en psicología, tiene un currículum divino. Licenciada en psicología, magíster criminal, Sí, psicología forense, docente de la UCA. Tremendo. Buenas tardes. ¿Cómo te va? bienvenida. Muy contenta de estar acá. La verdad que estoy sorprendido por todas estas especialidades que tenés
Y para nosotros es muy importante tener a alguien que sepa o que pueda aportarnos algo de todo esto, esta pequeña introducción que estamos haciendo, porque no solamente está el caso de Paula Milagros Espinosa, hay un montón de casos en Mendoza, y era lo que yo estaba preguntándome recién, de que si podemos prevenir, qué se puede trabajar o qué no podés aportar desde tu visión con respecto a lo que están sufriendo las mujeres o lo que vos has vivido o qué te ha tocado trabajar como perito. Has trabajado como perito, ¿no? Sí, trabajé hasta el año pasado dentro Sí. del Ministerio Público Fiscal, Ajá. en el equipo de profesionales interdisciplinario que trabaja con... El EPI. El EPI. Ujú. Trabaja con víctimas de violencia de género, haciendo valoraciones de riesgo y pericias psicológicas. Recién hablamos que no son hechos de inseguridad urbana, ¿no? No. No es un robo, no es tráfico de droga, que es básicamente donde es mucho más fácil poder realizar una campaña de prevención, incluso desde, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad. Esto ocurre puertas hacia adentro. ¿Cuáles son los puntos que hay que tener para que una mujer pueda prevenirlo? E incluso para un hombre pueda prevenir diciendo, che, yo estoy teniendo un comportamiento absolutamente errático, y pueda hacer la autocrítica de decir, che, acá me estoy equivocando feo, y buscar algún tipo de contención, de ayuda, de tratamiento. Bueno, mira, en las valoraciones de riesgo que Sí. hacíamos, teníamos lo que denominábamos vulgarmente como la triada de la muerte, Ujú. ¿no? Como 3 indicadores que nos marcaban un riesgo posiblemente alto, Ujú. en donde hablábamos de una separación reciente, un consumo excesivo de alcohol y celos excesivos, ¿no? Ahí aparece en las dinámicas vinculares asimétricas, donde el hombre tiene una posición de superioridad con respecto a la mujer, aparece como una dinámica mantenida en el tiempo, en donde en un principio quizás hubieron indicadores de violencia psicológica, mediante celos excesivos, por ejemplo, o insultos o descalificaciones, y luego va avanzando hacia agresiones físicas quizás, o sexuales. Ujú. Pero bueno, como prioridad, digamos, y en esto de la prevención, que también es bastante difícil, porque Es difícil. partamos de la base de que la estructura social responde de alguna manera al patriarcado, ¿no? En donde Sí. hay una dominancia del hombre y a las mujeres nos cuesta entrar hasta en espacios públicos, ¿no? Y a recibir un respeto por quiénes somos, por lo que sabemos, y digo, en lo social, esto ya va marcando algo. Ujú. Que la mujer no pueda acceder a un trabajo de la misma manera que un varón. Joana, ese recién dijo, Sí. estaba describiendo lo que ocurrió hace unos días con el último femicidio que tuvimos en la provincia. La persona que ya está imputada y va a ser condenada porque Sí, hay una una confesión confesión. judicial, no soportó la separación. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona para tener esa Reacción. actitud casi posesiva de esto es mío y lo voy a defender entre comillas, ¿no? Al punto de matar a esa persona. Bueno, es esto que yo te digo de la mujer como objeto, Ujú. de que queda como propiedad del hombre, ¿no? Si no Ujú. sos mía, no sos de nadie. Una frase muy escuchada y que he escuchado millones de veces, de 10 casos, 8, la frase si no sos mía, no sos de nadie, es moneda corriente, lamentablemente. A vos te ha tocado trabajar con víctimas sobrevivientes. Sí, ¿Las has escuchado? Sí. Más allá de los tecnicismos, esto que nos estás contando y de los informes que has realizado, ¿has podido tener contactos con ellas? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que sufren? ¿Qué es lo que padecen? ¿Qué es lo que te transmite una víctima de violencia de género? ¿Qué es lo que va de la mano de lo que te está preguntando Jorge? Que él está haciendo referencia a las víctimas fatales, pero me imagino que detrás de una víctima de violencia de género es muy difícil continuar con la vida cotidiana. Yo he hablado con un montón de víctimas de violencia de género y les cuesta continuar con su vida. Viven en un mar de temores. ¿Qué es lo que te transmitían a vos para poder plasmarlo en un informe? bueno, empezando, yo les contaba esto de los celos,
¿no? Sí. De los celos excesivos, que en un primer momento fueron romantizados, ¿no? Los celos. Sí. Entonces, cuanto más me cela, más me quiere, cuanto más me controla es porque me cuida, ¿no? Empiezan de alguna manera con esto, porque hay que entender también cuando vamos a evaluar una dinámica vincular como un proceso y no como un hecho aislado, ¿sí? Entonces, es evaluar toda la dinámica vincular desde que empezó hasta que terminó, y muchas veces no termina ahí, pero se va dando un patrón sistemático de aislamiento de la mujer también, ¿no? De aislamiento de sus redes, de su familia, de sus amigas, no, porque te dan en la cabeza, porque te hacen mal, porque no quieren que estemos juntos, y de alguna manera la mujer va quedando atrapada en eso, lo mismo con el trabajo, ¿no? No hace falta que trabajes, y si hay hijos, es mejor encárgate vos acá de la casa, de los chicos, y también queda aislada de lo socioeconómico. Entonces, cuando una mujer va y denuncia, hay que entender, y en esto que yo les digo de evaluemos todo, hay que entender todos los indicadores de vulnerabilidad que hay. Claro. Digo, no es lo mismo una mujer que cuenta con redes de contención sociocomunitaria, con recursos económicos, Con amigos, amigas, familia. que la mujer que no cuenta con eso. Ujú. Yo recuerdo un caso de una mujer que se separó y me dijo, qué difícil que es ser mujer. Porque ahora él no se hace cargo de los chicos, no me da plata, yo estoy trabajando con, no sé, vamos a poner 3 chicos a Sí. cargo, no tengo tiempo para nada. Entonces, ¿cómo hago tratamiento psicológico? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo salgo adelante? Entonces, tengamos en cuenta esto también, que cuando una mujer va y denuncia, empieza otro Otro camino durísimo. durísimo. Incluso la justicia le cuesta actualmente. A vos te consta, Jorge, Sí, claro. que a pesar de que se han creado fiscalías especializadas o una unidad fiscal especializada, hay mujeres que no saben lo que le cuesta que los fiscales avancen, que les crean, que fiscales miren para otro lado, que les hagan la vida imposible. Hay casos resonantes que cuesta que los fiscales y todavía, más allá- a pesar de la... Vos lo sabés. Y más allá de las capacitaciones que pueden tener fiscales, que pueden tener los policías en esa primera línea de fuego, que es cuando la mujer logra romper esa culpa, ¿no? Y decir, bueno, voy a denunciar. Sí. Si no tiene un buen nivel de contención Pero- y de comprensión, se siente absolutamente desprotegida. Totalmente. Justamente yo tomé, 2 casos testigos. Uno Sí. fatal, que es el del viernes, Sí. que va en parte con lo que decías vos, Joana, que es el de Espinosa, de la chica de 26 años, la docente que termina siendo asesinada, y una condena que hubo ayer, que es una investigación que lidera el fiscal Jorge Quiroga del Valle de Uco, de Juan Pablo Santibáñez, un hombre que acuchilla a su pareja, logra sobrevivir la víctima, lo condenan ayer a 11 años de prisión por intento de femicidio. Ocurre en el Valle de Uco este hecho, el hombre se escapa y viene hasta Luján y la ataca con un arma blanca, le corta el cuello, las piernas, las manos, iban en un auto, llevaban 7 meses de relación y corta la relación, la chica le dijo no quiero saber más nada, como ante la negativa, la cuchilla. Al tener la negativa de continuar con la relación. Lo mismo pasó con el femicidio. Hay uno que termina con una víctima asesinada porque el viernes la docente le terminó con la relación y su pareja fue y la asesinó con un arma blanca. La condena de ayer, Juan Pablo Santibáñez, le dijeron no quiero seguir más la relación y también termina atacando con un arma blanca. Hay uno que termina en asesinato y hay otro que no. Va de la mano de lo que decís vos, Joana, que ante terminar con una relación, la decisión es te voy a matar o te intento matar. Tal cual. Sí. Estábamos hablando de las víctimas. Sí. Estamos en contacto. Vos conseguiste una comunicación Sí. con una mujer que se atreve a hablar, se anima a hablar Sí. y a contar su caso. Sí, Paola Escobar es una mujer que en abril del año pasado sufrió un grave hecho de violencia de género en Luján, en el barrio Víctor Hugo II. Ella estuvo privada de la libertad 4 días, encerrada, sometida a golpes por su pareja, quien era su pareja, un camionero.
Y la tenemos en comunicación y ella da la cara, quiere contar cómo fue el hecho, lo que vive. Y es muy importante escucharla. ¿Por qué? Porque ella vive con miedo. Y es muy interesante conocer o tener un testimonio, ya que las mujeres que sufren violencia de género pocas veces cuentan lo que padecen y lo que sufren actualmente. El hombre que está acusado está con prisión preventiva actualmente, pero ella vive con miedo. Y eso es la violencia de género. Es lo que tenemos que entender los varones, lo que tiene que entender la justicia, que es lo que sufre una mujer que sufre violencia de género o que padece la violencia de género. No se termina con la detención del hombre. Es continuar viviendo con el temor. Y la tenemos a través de un Meet. Y acá está Paola. ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos y poder contar esta historia. Yo hace bastante que la conozco. ¿Estás llorando? Sí, Bueno, pero gracias por haber aceptado esta comunicación. Para nosotros muy importante, me imagino para vos, que te veo lagrimear, pero es para ayudar, es para que conozcan tu caso y que no es una situación fácil poder enfrentar lo que sufre una mujer y que a pesar de que el hombre que te maltrató, que te tuvo encerrada, está preso y que seguís sufriendo, ¿no? sí, sí, porque tengo temor de que, obviamente que sé que tarde o temprano él va a salir, pero tengo ese miedo porque me amenazó muy reiteradas veces, muchas veces, con matar a mis hijos, a mis padres Estamos y hablando a de mí. Roberto Carlos Berselli, el hombre que está detenido con Sí, prisión preventiva. Hasta sí, sí. él, después de detenido, te amenazó y te dijo que iba a matar a tus hijos. Después de detenido, él no me ha vuelto a molestar, nada, Ujú, ni igual ni su familia, porque vamos a lo que es la verdad, voy a ir siempre con la verdad. por No supuesto. me ha vuelto a molestar, pero sí he tenido llamadas de números privados, eh, eh, mensajes que me han llegado, mensajes comunes que me han llegado a mi teléfono queriendo meter a mi cuenta de Google y cosas así, y eso me da mucho temor porque eh, temo por mi vida, Ujú. temo por mi vida, ¿sí? Temo por la vida de mis hijos, temo por la vida de mi familia, el entorno familiar, ¿Cómo de que es? si él sale Sí, en libertad. sí. Si él sale, ¿qué puede pasar? Y él me dijo a mí que me iba a matar. Ujú. Paola, eh, bueno, primero buen día. Eh, ¿cómo Buen fue el día. momento o qué te hizo clic en el momento que dijiste, no, voy a denunciarlo? Porque me imagino que los maltratos, las situaciones de violencia dentro de tu pareja no fueron de un día para el otro, no empezaron de un día para el otro. ¿En qué momento vos dijiste, bueno, me salgo de acá, me quiero salir de acá? ¿O qué pasó? Yo, es que esto fue así de un día para el otro, Ajá. que fue que empezó a tratarme mal, a golpear. Fue en esos 4 días que yo estuve solamente con él, que ya me tenía privada de la libertad. Fue Ujú. en esos 4 días, no sé qué es lo que le pasó por su cabeza. La verdad que hasta el día de hoy yo me lo pregunto, no sé. Yo soy una mujer trabajadora, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y siempre estaba con mis hijos. Y de repente un día, bueno, llegó el día del mes de Semana Santa y mis hijos se fueron a la casa de su papá Ujú. y, y ahí empezó todo a decirme cosas que no sé si puedo decir las cosas que él me Dec- decía. Decí lo que quieras. Eh, bueno, me trataba de puta, que yo era una prostituta, que tenía hombres, que cuando no lo atendía rápido, que por qué, seguramente que estaba hablando con algún hombre, cosas así. Incluso hasta me llegó a dar una bala de 9 milímetros, que me dijo que esa bala tenía mi nombre. Ujú, Y yo le dije a él, eh, tenés cuidado, le dije, no vaya a hacer cosa que tenga tu nombre. ujú.
Y guardé yo esa bala así de la nada y un día, bueno, que pasó lo que me pasó, fui a la fiscalía y a declarar y se me había olvidado que tenía esa bala. Ujú. Y ahí le dije al ayudante fiscal, me dice, no, no, este tipo está loco, vení, dice que te voy a seguir tomando declaración. Estuve como 3, 4 días haciendo declaración, Te porque sent- mi cabeza estaba, estaba mal, entonces no recordaba mucho y los nervios y el llanto y todo eso no pude declarar en un solo día, así que tuve que ir varios días a declarar. ¿Te Pero la verdad sentiste que lo que contenida me cuando pasó a fuiste? mí no se lo deseo a ninguna mujer. De ahí, cuando la oficina fiscal y el ayudante fiscal, y creo que la causa la tiene Valeria Bottini, que es la fiscal, ¿te sentiste contenida? ¿Te han dado protección? La causa avanzó con una prisión preventiva. Creo que este hombre tiene que ir a debate en algún momento. ¿Te han notificado si tiene que ir a juicio? ¿Te ha dado contención el Ministerio Público? Mira, la verdad que el Ministerio Público no me ha dado ninguna contención, ninguna Ujú. ayuda, ninguna protección de nada, de Ajá. nada. Siempre fue así, desde el momento que me pasó esto, nunca me dieron una protección, y esto ya hace 1 año y 3 meses. Ajá. Al principio la policía hacía Un rondín. iba un rondín, hacía por mi casa y ya pasaron más o menos 1 semana, 2 semanas, pasaban seguida y ya después no Dejaron de pasar. pasaron nunca más. Pasó el año y recién harán un mes atrás pasaron para a que yo firmara el rondín, Ujú. O sea que hace un año. la justicia, no te sentís protegida por la justicia. ¿Vos creés que este hombre puede No me recibir siento un... protegida por la justicia. Sí, por la calificación que La tiene, verdad, sí. Por la calificación que tiene quizás no va a recibir una pena muy alta, 6, Mm. 7 años. Y vos sentís temor, creés que puede volver a atacarte. sí, Ujú, sinceramente sí, ujú. sí. Paola, previo a este episodio, esto que vos contabas que te cuestionaba, te criticaba, te hacía algún tipo de planteo por no atender rápido el celular, por no responder rápido a los mensajes, ¿había aparecido o fue como contás vos, de un día para el otro? Fue en ese momento. No, fue así de un día para el otro que empezó a ser violento conmigo. Ujú. Joana, estamos con, Paola, te cuento, estamos con Joana Santarosa, ella es psicóloga especializada en temas de violencia de género. ¿Esto puede ocurrir así, sin no tener ningún tipo de señal o de red flag, de bandera roja para decir, Ujú. che, Primero preguntaría cuánto tiempo estuvieron en relación, ujú, cuánto fue el tiempo que duró esa pareja. Eh, y también hay señales más sutiles a veces que pasan desapercibidas. No sé si ella sufrió anteriormente violencia con otra pareja o en la infancia, pero a veces suele pasar que hay ciertas distorsiones cognitivas, ¿no? Como la minimización o la naturalización de ciertas conductas que marcarían como esa red flag que vos decís, ujú. pero no son tenidas en cuenta en ese momento por la mujer, en tanto que aparece también algo, mucho detalle, ¿no? Mucho como este enamoramiento al principio, ¿no? Como este coqueteo y aparece como algo así. Y las conductas son más sutiles. Vos Digo, decís que hay conductas que las tomás como normales porque las viviste de pequeño o, no, o las normalizaste o las tomabas como cotidiana porque tu papá quizá era así y después las asumiste como cotidianas en tu Sí. vida y después aparecen, las dejaste pasar y después se aparecieron de una en una relación. Paola, ¿cuánto tiempo estuviste en pareja con este hombre? 6 meses y medio. Ujú. Relativamente poco, ¿no? claro, es poco tiempo y quizás en ese caso las señales son mínimas, ¿no? Pero cuando hay un episodio de violencia tan violento, ¿no? Tan abrupto,
también nos pone en alarma, ¿no? De a ver qué fue lo que pasó, si en ese momento estaba bajo el consumo de sustancias, no porque lo justifique, sino qué desinhibió, por ejemplo, el alcohol o qué desinhibió la cocaína que Es un generalmente... agravamiento en todo caso. Claro, Lo que vemos en este caso de Paola es, yo lo que veo en el caso de Paola es lo posterior, lo posterior al hecho. Es el abandono que está diciendo ella del Ministerio Público, es el temor a lo que va a suceder, es continuar sufriendo la violencia de género, el sufrimiento El postraumático, sí. el trauma que está padeciendo porque es un incierto para ello la condena, si lo encuentra culpable la justicia, Sí, claro. Lo que puede pasar si recupera la libertad. Paola, ¿te sentís identificada con esto que está diciendo la psicóloga? O ¿Cómo? ves, No entendí. si te sentís identificada o ves algunos rasgos de esa relación que duró 6 meses con esto que está contando ella. Em, Mira, no sabría responderte. Ujú. em, no sabría responderte a lo que Ujú. A me está ver, diciendo te lo cambio. Si en estos 6 meses que vos tuviste de pareja, o después de este episodio, después de la violencia, después de que vos denunciaste y a él lo detuvieron, en algún momento pensaste si hubo alguna señal hacia atrás, anterior, que tal vez pasó desapercibida o no te diste cuenta y había algo ahí raro. Y Mm, la verdad que soy una mujer muy sumisa, no me doy cuenta de las cosas. Ujú. No, no me doy cuenta en su momento no me di cuenta si él estaba drogado, alcoholizado no, porque no estaba alcoholizado, pero no me doy cuenta cuando la persona está drogada. Ujú. Y no, ay, es que estoy nerviosa, perdón. No, por no, no hay favor. problema. no. Eh, Sinceramente no me doy cuenta cuando la persona está, está bien. Bueno, porque, Bueno, y para cerrar y ¿cómo no, se llama? sí, sí, no, ya Soy con lo una que, persona sí, muy, muy sumisa, es- siempre no he tenido nunca violencia, nunca he tenido violencia de género de ninguna otra persona, ujú. incluso ni del papá de mis hijos, que jamás me levantó la mano. Es algo nuevo para Eh, vos. sí, siempre lo vi yo en las noticias, en la tele, de esas mujeres que han sufrido violencia de género, que han sido asesinadas por psicópatas. Ujú, eh, Siempre lo vi del lado de afuera, nunca me imaginé que me podría haber tocado a mí ujú. ujú, ¿Vos y te, que yo en este momento no estaría contando en mi historia. ujú. ¿Vos temiste por tu vida? Sí, yo temí por mi vida y sigo teniendo ese temor de encontrármelo en la calle, de, de que aparezca en el domicilio y me haga daño o mande a alguien. Obviamente que sé que está detenido, pero yo sé que en algún momento él va a salir. Pero yo tengo mucho miedo y necesito que me protejan. Bueno, por eso que Que estás protejan. diciendo, ¿te gustaría darle algún mensaje al Ministerio Público, a la justicia? ¿Qué te gustaría decirle a la justicia para cerrar esta charla, esta conversación con respecto a la situación de Versalles? Y me gustaría decirle a la justicia que las mujeres necesitamos que nos protejan, Ujú, que nos protejan, que en una situación así como la mía, que no dejen desamparada a la mujer, a nadie, a ninguna mujer. No importa que sea mujer, que sea travesti, que sea lo que sea, no la dejen desamparada porque necesitamos ayuda. Nosotras necesitamos ayuda a las personas que sufrimos violencia de género. Y bueno, no, y eso.
Bueno, Paola, muchísimas gracias por contar tu historia, por darnos estos detalles, por ese mensaje a la justicia. Esperemos que lo escuche, que no es un caso más, que las mujeres están sufriendo violencia de género y que puedas tener la contención que buscas y que se haga justicia por tu caso. Y también que no, que, que cuando digan que le van a dar esto de la pulsera con domiciliaria, Sí. Sí. que no se la den, Ujú. que no se la den porque tarde o temprano ellos la rebuscan de alguna u otra manera y van hacia la víctima, caen hacia la víctima, se encuentran a la víctima, Sí, ha pasado. y ese es mi temor. Sí. Paola, Sí, no muchísimas tendría que gracias. existir eso. Muchas gracias. Bueno, Gracias por Muchas el valor gracias. y tu testimonio, ¿eh? no, gracias a ustedes. Un beso, que andes bien. Paola Escobar, víctima, una historia contada en primera persona. Recordemos que estamos por el 9.com, elsol.com.ar. Se pueden comunicar con nosotros al 261-3605-601. Joana, vuelvo con lo de las banderas rojas, esas red flag. ¿Cuáles son? Si tenés que, sobre todo a mujeres y adolescentes, y lo que cuenta, esto de, yo lo veía por la tele, lo veía en las noticias y nunca me imaginé que eso me podía tocar a mí. ¿Sí? Primero, ¿cuáles son esas banderas rojas o esos comportamientos a los que hay que prestar atención? ¿Y cuánto le cuesta a una mujer entender que lo que siempre vio por la tele, en las noticias, le está sucediendo a ella? Son muy interesantes las dos preguntas que me haces. No quería dejar de hablar de ella, al menos un poquito en relación a cómo está en este momento y lo que aparece como estos recuerdos fragmentados, ¿no? Sí. Como esto de no sé qué contestar. Es algo que viven muchas mujeres, de no entender qué es lo que está pasando ahora en esta relación. Después de la denuncia, en donde hay más caos todavía, tampoco entienden, y esa resignificación para entender qué fue lo que pasó lleva mucho tiempo y se requiere de que haga tratamiento con especialistas para que pueda entender qué fue lo que pasó. Te puedo decir, y no quiero ser repetitiva con esto, pero digo, los celos Sí. es un indicador bastante Todo, ¿no? alto. Yo veo que es todo. Es prácticamente todo. Sí. También ciertos comportamientos de cómo se dirige hacia una mujer y cómo se dirige hacia el resto, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el límite? Lo estábamos charlando antes de salir al aire. ¿Cuál es el límite en una dinámica de pareja, que es una discusión normal? Todas las parejas tienen discusiones. ¿Y cuál es el límite para decir, che, pará, esto no? ¿Cuál es el límite de salís con tus amigas? Sí, bueno, listo, divertite, avísame cuando llegues. Por una cuestión de preocuparte, básicamente, ¿a dónde vas? ¿Qué te vas a poner? ¿Con quién salís? Digo, hay cuestiones, comportamientos, conductas que pueden formar parte de una pareja, que deben formar parte de una pareja, y cuáles son aquellas que empiezan a desviar un poco el camino. Bueno, yo te diría así, explicado bien en criollo, Sí, te claro, digo. sí. Si yo a vos somos pareja y te digo, andate a la mierda, Sí. y no siento el miedo por decirte andate a la mierda, porque o que vos me lo digas a mí, pero en mí no aparezca un miedo de que eso puede traer otra consecuencia, ya nos empieza a marcar lo que sería una discusión normal de pareja, en donde puede haber un andate a la mierda. Andate vos, sería Claro, la respuesta. andate vos. Y se termina ahí, chao. Tal cual. Ujú. Y otra muy diferente es cuando las mujeres que sufren violencia de género lo que suelen decir es, me quedo callada. El silencio en los contextos de violencia de Bueno, género... porque ahí ya no sería el significado de pareja. Pareja son pares, son dos personas iguales, ¿no? Entonces, se puede mantener una discusión de igual a igual, cambios de postura de igual a igual, sin que alguien se sienta sumiso, como dijo Paola recién. Bueno, ella lo admite. Ujú.
porque es un testimonio desgarrador, es un claro, típico caso de violencia de género, y donde ella dice que no estaba acostumbrada, que no lo sufría, pero yo lo que rescato también es que ella también en casi todos los casos, o en las parejas hay celos, en todas. Ese ojo con quién salís, creo que todos lo hemos hecho eso. Sí, o la ropa que te pones, Sí, o la foto que subís. sí, porque no hay que sacarse la máscara. ¿Quién no le dijo a su pareja a dónde estás, con quién estás, a dónde vas? Eso pasa en casi todas las parejas. Sí. Es el límite. ¿Cuál es el límite para darse cuenta donde te estás excediendo? Bueno, ¿Me entendés lo que te estoy preguntando? ¿Cuándo te excedes? Cuando diciendo, bueno, esto se está yendo de las manos, ya no la estás siguiendo a tu pareja. Ahí me parece que hay una cuestión, pero esa superioridad o el tema de marcar territorio, donde podés ya atacar, donde hay violencia física, psicológica y económica, porque eso es la violencia de género. Física, o sexual, económica, o posición de superioridad en la relación de pareja, donde no hay decisión, donde te impongo, todo eso es la violencia de género. ¿Cuál es el límite? Bueno, pero pensemos los celos normales, Sí. En esto de, si vos te fijás en la conducta que tiene Sí. tu pareja, por ejemplo, vos decís, esto me genera celos porque noto que de alguna manera aquella persona te gusta o te genera Sí. algo, bueno, está ubicado en algún lugar, está media la palabra también, ¿no? Y no una acusación directa de lo estás buscando. Ujú. Estás buscando a ese tipo al final, ¿no? Sos una puta. El puta es la palabra Sí, típica. más escuchada. Sí, lamentablemente sí. Sí. Y por eso digo, estos celos normales, por decirlo de alguna manera, Separemos entre normales y patológicos. Sería una Claro. cosa así. Sí. Claro, Sí. podríamos hablar de eso. Porque también está esta imaginación en donde todo lo que hace la otra persona es motivo de desconfianza. Ujú. Entonces, también hay una inseguridad por parte del varón bastante profunda que la proyecta en la mujer y vos haces esto. Y en el golpe es, mirá lo que me hiciste hacerte, ¿no? Ujú. Mirá a lo que llegué por vos, Y por ahí tu empieza culpa. una espiral peligrosísimo donde la mujer termina justificando la agresión del hombre. Claro. Y sí, fui yo, lo provoqué. Digo, se trata de autojustificar para no darse cuenta que está siendo víctima de Eso es violencia de género. Claro, sí, sí. Esa es la violencia de género. Cuando la mujer, te das cuenta que está sufriendo violencia de género cuando ella cree que la culpa es de ella, cuando no es así. Es todo un combo. Pero cuando empezamos la charla de este programa que ya lleva, ¿cuánto? 45 minutos, dijimos, Sí. o habíamos hablado de si se podía trabajar en prevención. Sí. Acá tuvimos un caso, que lo puedo traer a la mesa, y ayer pasó algo, se los quiero comentar. Pero tuvimos un caso que fue el de Florencia Romano, una chiquita de 15 años que la asesina a un hombre en Maipú. La mata, fue un caso tremendo, parece el cadáver en calle Alsina. Y hay un llamado que provocó una revuelta popular, sí. tremenda, parece en una sequía el cadáver. Fue muy duro el caso, una repercusión nacional. Hubo un llamado al 911 de un vecino que escucha cómo la están matando a la nena, una nena que pide auxilio, que la están asesinando. Por eso hablaba de la prevención, a ver si se podía prevenir o no un caso de violencia de género, o si se puede prevenir los femicidios. A ver, cuando hablábamos de prevenir, tal vez no prevenir desde el Ministerio de Seguridad, tal vez no sea el Ministerio de Seguridad el que tenga que trabajar en la prevención de la violencia de género. Es muy difícil. ¿No? Digo, es educación, Sí, son campañas de concientización. Es muy difícil. Es la justicia darle la seguridad a las víctimas de vení, que te vamos a recibir, vamos a empatizar con vos y te vamos a contener y te vamos a dar seguridad para que lo puedas hacer. No es con la liviandad que yo lo estoy diciendo. Yo creo que el testimonio de Paola Escobar recién diciendo el Ministerio Público no me ayudó. Que no le pase nunca nada a Paola, por favor. Claro, porque sí, después claro. este testimonio está guardado. Pero hubo un llamado en el caso de Florencia Romano que advirtió al 911 y diciendo que había una mujer que estaba pidiendo auxilio. Y una policía cortó.
dieron una dirección y como no encontró la dirección en el Google Maps, una policía llamada Soledad Herrera cortó, nunca mandó la movilidad y esa efectivo fue condenada. Fue condenada, o sea, descartó, podría haber enviado una patrulla, quizás llegaba la movilidad y un policía evitaba el femicidio. Sí, es contrafáctico, podría haberlo evitado o no. O no, no importa. Pero No importa. le hubiese dado ¿Por qué te traigo propiedad a la denuncia, Sí, sí. al llamado. Sí. ¿Por qué te traigo esto? Sí. Porque ayer, mirá lo que pasó ayer. 17:56, hay un llamado al 911. Pleno festejos. Pleno festejo escuchen esto, 17:56, hay un llamado al 911 que un joven le larga un cabezazo a la pareja, sobre calle Alem, entre San Juan y Primitivo de la Reta, pleno centro, enfrente de la plazoleta. Le larga un cabezazo y le empieza a insultar. Violencia de género, ya con agresión física. La chica llorando. Hay un llamado al 911 donde una persona dice, hay una pareja, hay un hombre que acaba de agredir a la mujer, la está insultando, la tiene retenida contra una reja, le da la ubicación exacta al 911, envíen una movilidad porque puede pasar algo. Esa pareja, el hombre la tiene retenida 15, 20 minutos. Manden una patrulla, pide el 911. La patrulla nunca fue. El 911 devuelve el llamado a ese número que se comunicó al CEO 40 minutos después, a las 18:36. Le llama a quien se comunicó al 911 y le dice, ¿usted todavía se encuentra ahí? Le dice a la persona que denunció. No, le dice, ya me fue, y la pareja inclusive se retiró y se dirigió por Primitivo de la Reta hacia el norte. Hay un domo, le dice quien llamó al 911, sobre calle San Juan. Me imagino que ustedes hicieron un barrido. Lo están viendo. Lo están viendo, porque yo no me pude quedar tanto tiempo esperando la movilidad. Yo le iba a servir de testigo, les dijo. No pude enviar la patrulla porque estaba con los festejos. A ver, ¿qué pasaba si... ¿Estaba con los festejos o estaba festejando? Sí, bueno, ¿qué pasaba si este chico siguió su camino y después la siguió maltratando? ¿Por qué no fue la movilidad? Cuando el 911 devuelve el llamado, dice, no pude enviar la movilidad porque estaban los festejos. Gravísimo, me parece. Por lo menos, lo reconoce el 911 diciendo que no envía la movilidad. Hay un domo. Podrían haber... Qué lástima, ¿no? Por lo menos llevarse aprendido al joven, tenía un testigo, se lo lleva por 6722 por averiguación de antecedentes, para que averigüen. La chica estaba llorando, le largaron un cabezazo, la insultaron. Nada. Sí, suele. Pasa un montón. Ayer hubo dos tipos aprendidos por violencia de género en Maipú. Le estaban pegando a su pareja, los detuvieron. Estos casos son todos los días en Mendoza. Te doy 2 casos en Maipú porque podría comentártelo, tengo las novedades. Un chico de 14 años, testigo, llega la policía, me la están pegando a mi mamá. Llegó la policía y se los detuvo. Eso pasa todos los días en Mendoza, Llamadas al 911 de mujeres que son golpeadas y que tiene que llegar la policía a salvarlas. Pues son denuncias por agresiones, por amenazas. Hay consignas policiales. La mayoría de las consignas policiales hoy son por violencia de género. Me pongo en abogado del diablo, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace desde la psicología forense para determinar si una denuncia es falsa? Bueno, es muy difícil desde la psicología afirmar Porque con certeza. quiero aclarar, el porcentaje es chico de denuncias falsas. Es un porcentaje casi marginal. Pero ese porcentaje marginal le hace mucho daño a toda la estructura y a las mujeres que realmente padecen, ¿sí?, violencia de género. Sí, lo que por ahí podemos ver en una evaluación pericial es un relato que aparece más armado, ¿no? Que no es espontáneo, en donde hay muchas contradicciones o cierta evasión a describir comportamientos propios.
hay algo que pasa mucho cuando se toma una pericia y se reúnen los criterios de credibilidad, y es que a la mujer generalmente describe sus comportamientos, lo que hizo mal o se culpa por muchas situaciones que ha atravesado de violencia. Pero cuando aparece un relato más armado, en el orden de él hace esto, pero no pudiendo incluirlo en un contexto, ¿no? Como él pega, pero si no me puedes contar una situación, bueno, queda ahí con esto, que yo no te digo es una denuncia falsa, pero al menos carece de credibilidad. O también a veces pasa se hace primero un estudio del expediente, de todo el expediente previo a la evaluación pericial, y puede pasar que se contradiga mucho la pericia con la información que se cuenta en el expediente. Esto teniendo en cuenta de que contemos con información en el expediente, de que se haya hecho una investigación más profunda antes de llegar a la etapa pericial. Pero digo, teniendo en cuenta estos matices, es que podemos denominar estos relatos que carecen de credibilidad. Por supuesto que hace daño sobre todo porque hay un grupo de personas que se agarra de eso. Estaba pensando en la prevención que ustedes me preguntaban, y yo digo, esos hombres tienen amigos. Y a los hombres hay que incluirlos en esto, se tienen que hacer parte y tienen que hacer algo por esto. He escuchado a veces grupos de amigos que dicen, pasa que si yo voy y le digo a mis amigos, che, hablemos de esto, me dicen, oh, déjate de joder, ¿por qué querés hablar de eso? No seas tan choto. Sí. Acá vos te pensás que a alguno le pegaría a alguna mujer. Y no es solo el pegar. Digo, lo que genera el daño también, y que por suerte esto de analizar con perspectiva de género y tener en cuenta toda la relación y el proceso de victimización, nos dio luz sobre cuánto sufre una mujer también por la desvalorización constante, por el aislamiento, por los celos excesivos, por esto de no te pego, pero le pego al perro, lo cago a patadas al perro. Digo, hay otras cosas que no solo involucran la violencia física, que son gravísimas también y que psicológicamente producen un daño enorme. Entonces, no volvamos, no retrocedamos a creer que la violencia de género solamente es un golpe, porque no lo es, porque se empezó por algo y se empezó por esto mínimo. Y si queremos hacer prevención, lo tenemos que hacer todos y todas, ¿no? No solo la lucha de las mujeres, ¿no? Porque si no también aparece esto de, a ver, ¿dónde está el grupo feminista ahora? ¿Qué pasó esto? ¿Dónde está el grupo feminista? Y los hombres no se hacen parte, muchos hombres no se hacen parte de eso, y me parece que estaría bueno esto como prevención también. Eso ha pasado porque en algún punto se ideologizó y se politizó un tema que debería ser bandera de todos. Ha ocurrido con banderas genuinas y con causas justas, donde quedaron cooptadas por pequeños movimientos políticos e ideológicos, y uno, en contraposición a esos movimientos ideológicos, termina cuestionando un reclamo que sí es justo. Estamos ya medio jugados sobre la hora. ¿Sabes qué? Sí. Quería recordar, porque a pesar de todo, Mendoza ha sido pionera en el tema de la lucha contra la violencia de género. Vos trabajaste un caso bastante interesante. El primer juicio que cubrí, donde básicamente descubrí también cómo eran los debates orales. Es decir, esto de 3 jueces, en ese momento, un fiscal, abogados defensores. En las viejas cámaras del crimen. En las viejas cámaras del crimen, banquillo de los acusados, con una acusada, con una mujer, Claudia Paola Sosa, caso que se convirtió después en paradigma. Nadie hablaba de violencia de género, el concepto de violencia de género que queda consagrado, incorporado socialmente en el 2009, lo hablábamos hace un ratito, cuando se promulga la ley 26485, que es la de protección de las mujeres en contra de cualquier tipo de violencia, y ahí se incluye esta figura de violencia de género. En ese momento nadie sabía de qué se trataba. ¿2000? 2001, Claudia Paola Sosa agarra un arma, una Taurus 9 milímetros, reglamentaria,
de la policía de Mendoza, el arma pertenecía a su esposo, Juan Eduardo Quiroga. Él estaba durmiendo una noche de lluvia y le pegó un tiro en la cabeza. No sabe qué hacer, llama al hermano, desesperada, termina llamando a la comisaría, vieja comisaría 11 de Luján, donde estaba destinado su esposo. Y bueno, da un relato de que ella había salido con amigas, llega y lo encuentra muerto. Relato muy débil que el agente de investigaciones, que tiene experiencia en la calle, rápidamente lo desactiva, esa coartada, y la terminan imputando esa, la terminan deteniendo y la llevan a juicio un año después. En 2002 es condenada por ese crimen y cualquiera hubiese dicho, bueno, homicidio agravado por el vínculo, perpetua. Y es la primera vez que a partir de sus relatos ella empieza a contar todas los padecimientos que había sufrido, que su marido la amenazaba con el arma, que abusaba sexualmente de ella con el arma, que permanentemente le enrostraba la importancia de su uniforme. Después fue muy loco todo porque cuando abren el placar, cuando están haciendo una inspección de la escena del crimen, no me acuerdo cuánta ropa tenía, pero casi todo eran uniformes. No tenía ropa de civil el hombre prácticamente. Y era tanto el sufrimiento que había tenido, no solamente por violencia física y sexual, sino psicológica, que le aplican las condiciones atenuación, ¿sí? Le aplican circunstancias extraordinarias de atenuación, es la figura técnica, y en vez de darle perpetua, ¿sí?, le dan 15 años de prisión. Los abogados que tenía en ese momento, muy malos, no hace falta ni recordarlo, muy, muy malos, ¿sí? Se le vencen los plazos para presentar una apelación, para llevarle el caso a casación. No va a casación. Un desastre. Lo agarran abogados vinculados con los movimientos de derechos humanos, Pablo Salinas, soy juez federal, Diego Lavado está viviendo actualmente en España. Y empiezan a trabajar con el Ministerio de Seguridad y este caso llega al gobernador en ese entonces, Roberto Iglesias. Roberto Iglesias comprende lo que había sucedido, una mujer víctima de violencia a la que ya le habían reducido la pena de perpetua a 15 años y firma un indulto antes de dejar la gobernación, tiene la capacidad el gobernador para eso, y le reduce la pena de 15 años a 7 años y medio de prisión. Y queda libre. Un par de años después que quedó libre y recuperó su vida. La importancia en ese momento de ese tribunal, de la séptima cámara del crimen, de haber comprendido que esa persona no era victimaria, o si fue victimaria fue circunstancial y motorizada por el daño que le estaban provocando y por la violencia que estaba sufriendo. Paradójicamente, quien le enseñó a manejar el arma había sido el policía. Sí. Hubo otros casos de mujeres acá, es tremendo lo que has contado, porque es un buen caso testigo para relatar lo que han sufrido mujeres. Hubo otros casos en Mendoza donde mujeres terminaron condenadas y también después llegaron a la corte Pero en ese año, en esa época... Estamos hablando de hace 25 años atrás. Podría haber sido perpetua seguro. Nadie hubiese revisado esa pena, esa condena, sobre todo porque los abogados se le vencieron todos los plazos, los originales. Y ahí la clave tuvo que ver con el testimonio que ella se animó a dar en tribunales. Hemos llegado al fin del segundo programa. Terminamos con la presencia de Joana Santa Rosa. Un placer enorme estar acá, la pasé re bien. Muchísimas gracias. Sí, me encantó, bueno, la pasé muy bien. Para nosotros también ha sido un placer, así que muchas gracias por haber estado. Bueno, volvemos a nuestro horario original el martes a las 12. El Sol Investiga. Muchas gracias, Joana, muchas gracias, y a todos ustedes también. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.